Hola de nuevo. Me voy a referir en esta presentación a otras metodologías activas como son el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos. Me referiré con un poco más de detenimiento a la primera de ellas, dado que comparte bastante con la segunda. Y luego, de manera más breve, pues también haré algunas referencias al aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en problemas, en realidad, lo que hace es una propuesta de formación integrada y organizada en torno a una serie de situaciones problemáticas de la vida cotidiana. A diferencia del estudio de caso, aquí a los estudiantes se les coloca frente a una situación no estructurada. En el estudio de caso se daba o se hacía una presentación de aquello que íbamos a trabajar y a partir de ahí pues se le planteaba una determinada situación. Aquí no, aquí no. Aquí la situación está bastante menos estructurada. Es decir, lo que nosotros hacemos es presentar un problema a nuestros estudiantes relacionados con los temas de estudio para que se vayan identificando las necesidades de aprendizaje y se vayan realizando la búsqueda de información que permita, bueno, pues regresar al problema y buscar una posible solución al mismo. Aunque en realidad el objetivo fundamental no es tanto que se resuelva el problema, sino que el problema sirva como base para que se puedan identificar los temas de aprendizaje de nuestras asignaturas. Y todo esto lo deberíamos de plantear a través de un ciclo que se inicia con la presentación de ese problema, sin mayor nivel de estructuración, donde los estudiantes tienen que identificar cuáles son sus necesidades de aprendizaje, es decir, qué es lo que ellos saben o qué es lo que ellos conocen sobre ese problema, qué es lo que no conocen, qué es lo que no saben, qué es lo que necesitan saber, dónde pueden acudir para informarse de ello, y así pasamos a esa búsqueda y a esa gestión de la información para que vayan seleccionando aquello que les tiene que resultar de mayor utilidad para ir dando respuesta al problema planteado, ir resolviendo las cuestiones que se plantean y teniendo en cuenta y la consideración de que en esa búsqueda de información van a ir apareciendo, van a ir identificando nuevos problemas, algunos de los cuales pueden quedar aparcados, otros son necesarios darle respuestas para llegar a la resolución del problema original, que tendrán que presentarlo a través de la elaboración de un producto final, sobre todo en los proyectos. Cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos, se esperan resultados o productos finales, no tanto en la resolución de un problema, en lo que sería aprendizaje basado en problemas. Estamos tratando, por tanto, de metodologías activas que tienen elementos en común, pero también elementos diferentes. Si ponemos o contrastamos el estudio de caso con el aprendizaje basado en problemas y con el aprendizaje basado en proyectos, podemos ver, como digo, las similitudes y las diferencias que existen entre unas y otras estrategias. En el estudio de casos, por ejemplo, como en una presentación anterior comenté, nos va a permitir la metodología el que se pueda trabajar tanto individualmente como en pequeño grupo como en gran grupo. En cambio, tanto en el aprendizaje basado en problemas como en el basado en proyectos, desde el inicio se trabaja en grupo. Los objetivos también difieren algo. En el caso se trata de que la situación que nosotros le presentamos a los estudiantes, ellos a través de su análisis lleguen a comprenderla en profundidad, ¿no? En cambio, en el aprendizaje basado en proyectos, como les decía hace unos momentos, el objetivo fundamental es elaborar un producto final. En el ABP se puede también elaborar ese producto, pero el objetivo fundamental es resolver el problema o aquello que le hemos presentado en un inicio de forma desestructurada, sin apenas explicación e información, y ellos tienen que dar respuesta y aprender aquellos que nosotros hemos planificado. Y con respecto a las características, pues también hay
algunas similitudes, pero también diferencias, sobre todo en el nivel de éxito, ¿no? El éxito en el caso se alcanza o descansa fundamentalmente en el proceso, es decir, descansa en el proceso porque se alcanza cuando se hace un buen análisis de la situación y se da respuesta a aquello que hemos planteado. En cambio, tanto en el aprendizaje basado en problemas como en proyectos, el éxito no está tanto en el proceso como en el resultado. Descansa el éxito en el resultado. Eh, bueno, y otro tipo de similitudes y diferencias que pueden ver ahí sobre las que podemos tratar con más detenimiento. Mm, vamos a verlo con un ejemplo, ¿eh? Vamos a ver el aprendizaje basado en problemas con un ejemplo. Es un ejemplo de la profesora María Victoria Antón en enfermería y en un tema que tiene que ver con la ética y la legislación dentro de los estudios de enfermería. Lo primero es que como docentes tenemos que tener claros cuáles son los objetivos de aprendizaje. Es decir, a través del problema que le voy a presentar a los estudiantes, ellos qué tienen que aprender, cuáles son los objetivos de aprendizaje que yo me he planteado. La profesora María Victoria, para desarrollar esta unidad, lo que quería es que sus estudiantes fuesen capaces de identificar dilemas éticos y formas de abordarlos, identificar la legislación, que es algo que está al servicio del sistema sanitario, conocer esa legislación, que tuvieran capacidad para informar y educar al usuario sobre normas básicas, en fin, lo que tienen ahí en la diapositiva, ¿verdad? Una vez que están claros los objetivos de aprendizaje, pues hay que plantear el diseño de las sesiones. Es decir, cómo voy a desarrollar las sesiones con esta estrategia para conseguir los objetivos planteados. La profesora María Victoria Antón desarrolló 3 sesiones o planificó el desarrollo de 3 sesiones. En estas sesiones ella lo que quería o lo que pretendía es que sus estudiantes, pues en primer lugar, fueran capaces de identificar dónde están o dónde pueden encontrar las normas de funcionamiento de un hospital. Que ellos, si sabían acerca de esas normas, de la existencia de esas normas, si sabían o no sabían, que es lo que tenían que ir descubriendo, si cualquier paciente, cualquier enfermo del hospital tenía a disposición esas normas, si esas normas son justas, son claras y realmente si se reconocen dentro de las mismas los derechos y deberes del usuario. También los estudiantes, a través de la búsqueda de información para dar respuesta a lo que le planteaba, tendrían que ser capaces de analizar la problemática desde la perspectiva de la ética, de los principios éticos, ¿no? Y valorar la situación desde su propia experiencia, pero también desde la perspectiva de otros agentes, como pueden ser no solamente ya los usuarios del hospital, sino el personal especializado, la institución, el funcionamiento de la institución, etcétera. Es decir, que planteó como 3 grandes sesiones de trabajo a través de las cuales los estudiantes tenían que ser conscientes de lo que sabían sobre el problema que se le había presentado y lo que tenían que necesitaban conocer para dar respuesta a las demandas planteadas. Y la búsqueda de información que tenían que hacer y cuál es la que le era útil, le resultaría útil y cuál no le resultaría útil, ¿no? La profesora para todo esto le entrega una documentación, es decir, el problema se plantea de forma desestructurada, como vengo diciendo, pero independientemente de la información que puedan localizar los propios estudiantes, también se les puede proporcionar por parte nuestra como docente de alguna. Ella, pues, tomó la decisión de, obviamente, darle a conocer el programa de la asignatura, de tal forma que concretamente este problema, con qué contenidos de la misma estaba relacionado, una guía para el desarrollo de la metodología, para que conocieran ellos un poco de qué iba la metodología, y luego el caso, el problema que les presentó, ¿no? Y el problema que les presentó, pues, era de un hospital que pierde a un paciente, es decir, un enfermo que en un momento determinado, pues, se fuga del hospital, se va del hospital y crea un problema dentro de
de la propia institución. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo trabajar con problemas, ¿eh? Yo presento el problema de un hospital, se fuga un paciente, cuando un familiar va a visitarlo, el paciente no está, entonces pues da parte de que dónde está su familiar y toda esta problemática pues la plantea ella para conseguir los objetivos de aprendizaje que les he presentado anteriormente. Esto es otro ejemplo, ¿eh? Esto es otro ejemplo, también basado de programas reales y de colegas que lo trabajan en la actualidad. Aquí el problema que se presenta es, bueno, una señora que acude a enfermería, a la consulta de enfermería, y a la profesional que está allí le comenta que desde el centro de su hija, desde el colegio de su hija, le han informado que van a vacunar de la meningitis C y que, bueno, pues necesitan autorización de los familiares para que esto se pueda llevar a cabo. Y la madre resulta que no tiene claro por qué se tiene que vacunar su hija y no sabe si dar esa autorización o no darla, ¿no? Bueno, pues para trabajar otro tipo de contenido, pues se presenta este problema, ¿no? Este problema que el abordarlo pues de forma similar a lo que he dicho hasta ahora, ¿no? Una exploración de la situación, es decir, de algo así, un tanto desestructurado, pues realmente, y qué sé yo sobre meningitis, qué sé yo sobre vacunas, qué necesito saber, dónde puedo buscar. Bueno, pues hay una exploración de esta situación. Luego habrá que desarrollar el plan de trabajo a través de cuántas sesiones se va a trabajar y qué documentos voy a aportar y cómo lo aplico a los contenidos concretos de la asignatura y luego cómo se va a evaluar, ¿no? En definitiva, son ejemplos que nos pueden hacer ver que el aprendizaje basado en problemas, pues aparte de otras muchas, digamos que tiene tres características fundamentales. Por un lado, es el compromiso que le crea a los estudiantes, es decir, los compromete activamente desde el momento que los hace responsables de dar respuesta a la situación problemática que se les está presentando. Otra de las características es que nuestro proyecto docente lo podemos de alguna manera organizar alrededor de problemas que a través de la resolución de los mismos o del intento de resolución de ellos, pues van a generar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de una manera integrada. Y una tercera característica tiene que ver con el ambiente de aprendizaje. El ambiente de aprendizaje que se genera. Se genera un ambiente rico en interacciones donde el docente obviamente va a ser la guía y el facilitador que va a motivar de manera constante a los estudiantes a que reflexionen sobre aquello que se les ha presentado de tal manera que su proceso de indagación siempre esté sometido a un continuo seguimiento y lo estemos retroalimentando casi de forma constante. A la hora de diseñar el aprendizaje basado en problemas, bueno, pues hay que seleccionar los objetivos de aprendizaje, como han podido ver en los ejemplos que han precedido, las diapositivas que han precedido a esta. Hay que seleccionar el problema de forma que sea relevante para el futuro desempeño profesional de los estudiantes y que sea lo suficientemente motivador como para que les implique y les haga responsables activos de sus propios aprendizajes. Las normas, las reglas del trabajo del equipo, del grupo de trabajo que desde el inicio se ha configurado, el tiempo que van a tener para ello y cómo vamos a organizar las tutorías. Todo esto debe aparecer en el diseño de la estrategia. El desarrollo, bueno, pues el desarrollo son las fases o las sesiones que nosotros vayamos a implementar, ¿no? Y bueno, aquí hay autores que difieren, ¿no? Es decir, independientemente de que lo hagamos a través de 3, 5 sesiones, hay quienes prefieren que, bueno, pues primero presentar el problema, que se defina ese problema
y luego ya a partir del problema se planteen hipótesis, se hagan preguntas, etc. Pero hay otros que no, que prefieren algo a la inversa, ¿eh? No parten de una definición del problema, sino que a partir de la situación empiezan ya con esa lluvia de ideas, con esas hipótesis, hasta llegar a la definición del problema. Bueno, aquí ya esto como prefiera cada uno, cómo se sienta más a gusto o cómo lo planifique. En definitiva y en síntesis, en el aprendizaje basado en problemas hay que tener muy claro cuáles son los objetivos de aprendizaje que se pretenden y que son los que se van a concretar en los resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes. Luego que hay un procedimiento de aprendizaje, que aunque difiera de unos autores a otros, pero que puede partir del problema, identificación de las necesidades, búsqueda de la información, responsabilidades, funcionamiento del grupo y responsabilidades dentro del mismo y acciones a realizar. Dar unas normas para la presentación del trabajo que haya producido cada uno de los grupos, recursos y herramientas que se vayan a utilizar, evaluación y duración y fecha de entrega. El momento de la evaluación del aprendizaje basado en problemas es el que a veces crea más dificultades, entre otras cosas, porque hay cierta tendencia, predisposición o rutina que hace que algunas veces encontremos situaciones en las que se trabajan metodologías activas o diseños basados en competencias con el uso de metodologías activas, pero luego la evaluación se sigue haciendo de manera tradicional. Es decir, no hay un alineamiento constructivo entre lo que sería, pues en este caso, las metodologías que utilizamos y la evaluación que realizamos. Entonces es muy importante que a la hora de evaluar este tipo de estrategias, pues alineemos la evaluación con los demás elementos curriculares y esto, pues hay diferentes técnicas para que podamos hacerlo. Obviamente, bueno, poner en práctica lo aprendido, ¿no? A través de casos prácticos que planteemos en situaciones de evaluación que estén relacionados con la problemática que hemos trabajado durante las sesiones, digamos, de clases, ¿no? Por otro lado, también se puede utilizar el examen. Lo que pasa es que no debemos de utilizarlo de manera tradicional, es decir, no utilizar examen como una reproducción automática de contenidos, como memorización, ¿no? Como haber memorizado y haber largado, no. Pero se pueden hacer pruebas, se pueden haber exámenes de tipos también más prácticos y que también nos pueden servir para evaluar lo aprendido, ¿no? De tal manera que podemos incluso poner situaciones para que los estudiantes los conocimientos adquiridos los puedan organizar coherentemente dando respuesta a, como digo, situaciones. Se pueden poner en marcha procesos de autoevaluación, también de coevaluación. Es decir, lo importante es que la evaluación esté alineada con el resto de elementos curriculares y sobre todo, fundamentalmente, con la metodología que hayamos utilizado. Bien, llegado a este punto, voy a hacer algunos comentarios sobre la evaluación basada en proyectos. Como ya les decía, hay cosas que comparte con el aprendizaje basado en problemas y no voy a ser reiterativo porque no pretendo que estas presentaciones sean excesivamente largas. Simplemente haré referencia a un ejemplo de partida de cómo puede ser el aprendizaje basado en proyectos para que se vea o para que se contraste con los ejemplos que he puesto de aprendizaje basado en problemas. Y luego, bueno, pues algunos principios y fases a considerar y con esto terminaríamos. Con respecto al ejemplo, lo he tomado de una asignatura de bachillerato, concretamente de la asignatura Tecnología, Programación y Robótica, ¿no? Entonces, dentro de esta asignatura, al proyecto se le ha dado un título, en este caso se le ha dado un título así un poco creativo, ¿no? El título dice, a otros les gusta coleccionar sellos. A mí me gusta inventar, una manía como otra cualquiera. Bueno, pues algo creativo para llamar la atención, ¿no? Pero en definitiva, el proyecto que plantea aquí el docente a sus estudiantes es que desarrollen una app, que utilizando un software determinado, que desarrollen una app
sobre las necesidades de las personas que viven en el entorno en el que se desarrolla este proyecto, ¿no? De tal forma que una vez que hayan creado la aplicación, pues hagan una serie de murales para que lo expongan a los demás. La evaluación la hacían con observación sistemática, las producciones de los estudiantes, los murales, la APP, la valoración continua de las tareas que se han ido realizadas, y tenían dos rúbricas de evaluación. Pero bueno, lo importante es que se vea como ejemplo, bueno, pues en el ABP eran problemas que se presentaban, si recuerdan, ¿no? El tema de los problemas éticos y la legislación dentro de la enfermería. Aquí, bueno, se dice, bueno, el proyecto que vamos a desarrollar es el desarrollo de una APP que vamos a dar a conocer a través de murales, ¿no? Para los principios básicos del aprendizaje basado por proyectos, bueno, pues me centro fundamentalmente en los planteados por estos dos autores, ¿no? Y que tienen que ver mucho, como les decía también, con lo que hemos visto de aprendizaje basado en problemas. En primer lugar, pues relacionar que el proyecto que se plantea tenga que ver con soluciones a dificultades, a problemáticas que se den cotidianamente, ¿no? Y que a través de la indagación, de la práctica y aquí sobre todo de la creación se pueda dar respuesta a dichos problemas. Otro de los principios que plantean es el hecho de que tratemos con mucho cuidado, con mucha lógica, todos y cada uno de los componentes de un proyecto. El aprendizaje basado en proyectos, al igual que el aprendizaje basado en problemas, desde el inicio partía del trabajo en grupo. Pues que queden definidos de manera muy cuidadosa los roles de los miembros del grupo, las responsabilidades individuales de cada uno de ellos, cada uno de los que lo componen, los objetivos que tienen planteados, qué recursos y materiales se van a utilizar, qué tiempo se le va a dedicar, etc. En tercer lugar, y relacionado con la evaluación, pues que sea una evaluación pues diversa, plural, multifacética, de tal forma que si bien el aprendizaje basado en problemas se centra fundamentalmente en ese producto final, en ese resultado, pero que también tengamos en consideración todo lo que va ocurriendo durante el proceso. Y un cuarto principio que nos plantean es el que tiene que ver con la toma de decisiones. Que sea una toma de decisiones lo más democratizada posible, que se le dé participación a todos los estudiantes, puesto que ellos deben de tomar conciencia que son los responsables de su aprendizaje para que éste sea realmente válido, sea realmente enriquecedor. Y termino comentando las fases que deberíamos o que podríamos considerar. Siempre, como digo, todo esto hay que tomarlo con la flexibilidad suficiente como para que cada uno de nosotros y nosotras lo adaptemos a nuestro propio contexto, a nuestras propias circunstancias. En ese sentido, y considerando dicha flexibilidad, pues elaborar un plan de trabajo en el que especifiquemos todas las tareas que tenemos previstas, quiénes van a ser los responsables de cada uno de ellas y el calendario. A partir de ahí, el docente se va a convertir en el guía y el orientador de todo el proceso que se abre hasta la obtención del producto final que se busca, en que los estudiantes tienen que, de alguna manera, pues, acudir a la información más pertinente para que les sirva la creación de su proyecto. Una fase importante también es el poner en común qué información se ha ido recopilando, cuál es de interés, cuál no sirve, por qué, cómo se va aplicando lo que vamos aprendiendo a ese producto final que tenemos que presentar, y luego ya como actividad comunicativa importante, pues una serie de sesiones de puesta en común sobre lo aprendido y cómo se ha ido dando respuesta a ese problema inicial planteado hasta llegar a ese producto final. Eh, Todo ello acompañado, obviamente, por el contraste de los distintos grupos que han ido trabajando en el proyecto a través también de procesos de evaluación y autoevaluación. En fin, hasta aquí esta presentación sobre esta metodología que junto a la de estudio del caso pues completan de alguna manera las tres estrategias que nos hemos planteado
que puedan ser de interés para los participantes.